Bienvenidos a un nuevo episodio de En Pocas Palabras. Estamos muy emocionados de compartir nuestro tercer episodio aquí con ustedes. Yo soy Guillermo Ordóñez y estoy con mis dos grandes amigos, David Salandía y Jorge Salandía. ¿Cómo sintieron esta semana? En esta semana lanzamos el podcast ya oficialmente. Ya aparecíamos en todas las plataformas. Nuestra foto, nuestros nombres, el nombre del podcast. Fue una semana bien apretada, pero bien emocionante, ¿no? Muy emocionante. Yo no me la creo un poquito hasta ahorita. Y como estábamos hablando, qué bonito es ver la reacción que hemos tenido de, digamos, parientes y amigos que nos están apoyando bastante. Y pues, no, siento que estuvo muy bonito. ¿Para qué? Sí. ¿Vos cómo lo sentiste? Yo me siento muy alegre. Esta semana hubieron 3 eventos. Ajá. El lanzamiento del podcast es el que más me alegró, me emocionó. Estuve de cumpleaños también. Que tu cumpleaños, bueno, el lanzamiento del podcast fue el día de mero tu día de cumpleaños. mi Ya quedó cumpleaños. marcado. Sí, sí, sí. Y por último, estoy feliz de que el Barcelona gane la liga. No. Sí, no. es algo que hay que celebrar también. Sí, no. Celebrar la Liga del Barça es como celebrar que a un estafador le fue bien. Sí, o sea. Qué dolido. Un mañoso. No, o sea, así es la cosa. Pero bueno, estamos muy contentos, la verdad. Y pues al escuchar los primeros 2 episodios que hablamos de Donald Trump y luego del Papa Francisco, han habido buenas reseñas, ¿no? Uy, y sí. también hemos tenido esa como retroalimentación que nos ha servido mucho y que hemos entendido, ¿verdad? Que son cosas muy importantes, pero también es reconfortante saber que a las personas les gusta y que hablamos de temas y tocamos puntos importantes, que es interesante. Es interesante que hasta para nosotros mismos es muy Sí. interesante. No, creo que eso es algo que nos va a caracterizar en este podcast. Y no, pues para los oyentes ya saben que vamos a estar martes tras martes con ese tipo de contenido, ¿no? Exactamente, sí. Y muchos más, ¿verdad? Y mucho más. Sí, la verdad que tenemos una gran... Cuando nos reunimos para hablar del podcast, Sí. quedamos como, Entonces, Las porque ideas llueven las bastante. ideas llueven porque hay como muchas cosas que hablar. Pero hemos decidido este tema de hoy, que consideramos es muy importante también porque es algo que se está moviendo ahorita en la Ujú. actualidad y que se habla bastante de ello. Y la gente, mucha gente, y creo que incluidos nosotros, esto como que nos alcanzó tan rápido en el mundo que nos ha costado como asimilarlo, ¿no? Adaptarnos. O Sí. sea, adaptarnos. Y el tema de hoy, pues, sin más preámbulo, la inteligencia artificial. Así es. O sea, este tema lo vamos a abordar de una forma, es un poco complicado también, ¿verdad? Porque la inteligencia artificial tiene bastantes tecnicismos. No, sí. Y si nos metemos a hablar de... No, amanecemos. Sí. No, y además que son cosas que ni entendemos tampoco, ¿verdad? Exacto. Porque no somos ingenieros en software ni nada de la cosa, ¿verdad? Y nuestro propósito no es confundir. Exactamente, no, pues sí. Entonces, pero es un tema muy bonito y muy interesante que hoy en día lo vemos, o sea, es increíble, por eso decía yo, cómo no nos hemos podido como adaptar, como catch up al tema, porque lo de la inteligencia artificial, no sé si ustedes lo sienten así, Jorge y David, que fue como algo de un solo. Sí. O sea, sí, ¿verdad? La inteligencia artificial venía desde antes, se miraban esas cosas, incluso en películas y todo, que lo vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Pero actualmente fue como, desde lo de ChatGPT, fue como este boom y, Sí. que ahora todo, vos notaste que las plataformas, las aplicaciones, los programas que solíamos utilizar, de repente ya de un solo te daban como esta propaganda o esta publicidad de inteligencia artificial, inteligencia artificial. Suscríbete y tienes este beneficio. Entonces ha sido como bien difícil como... Te motivan a usarla. Sí, pero ha sido bien difícil como decir, wow, tranquilo, o sea, ¿qué onda, va? A mí me da risa porque en Instagram siempre me salen esos anuncios de que si no estás haciendo dinero con inteligencia Sí. artificial, Ajá, estás sí. perdiendo tu tiempo. No, y en YouTube también, ¿verdad? Sí. Como yo soy pobre, no pago YouTube, YouTube Premium. Vemos los comerciales. Sí, me sale ese anuncio que si no estás haciendo dinero con inteligencia artificial, estás fallando. ¿Qué te pasa? No, y te hace sentir como, pucha, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Voy a aprender. Ajá, exactamente. Entonces, pero no, la verdad que para comenzar este tema, consideramos muy importante entender, como siempre, ¿verdad? Y nosotros aquí, en pocas palabras, acostúmbrense, porque esto nos gusta, entender de dónde vienen las cosas. Así O es. sea, es importante siempre ver
como una antesala de lo que está aconteciendo en la actualidad, ¿verdad? Correcto. Entonces, para eso es muy importante entender qué es la inteligencia artificial. Bueno, para entender qué es la inteligencia artificial, a través de los años, ha tenido varias definiciones. Ujú. Y es muy comprensible porque se ha desarrollado, como vos mencionaste, de manera muy rápida. Inicialmente, la definición como común es la capacidad de una máquina para responder, resolver problemas o tomar acciones y recibir datos como un ser humano. Así es. Eso es como lo más simple. Pero claro, hoy en día con las innovaciones de tecnología, programas, algoritmos, la definición tiene más detalles un poco más complejos que, igual como lo mencionaste, podríamos indagar en ellos, pero ya son temas que hasta yo también desconozco porque Sí. no es algo que yo estudié. Correcto. Pero desde el siglo XX, la gente ya tiene una idea de inteligencia artificial. O sea, la gente, bueno, como siempre, ¿verdad? En la historia se ha reflejado de que en aquellos tiempos la gente era visionaria. Y desde el siglo XX inicia esa visión de que en el futuro puede que existan máquinas inteligentes. Ujú. Es hasta 1943 donde se tiene como quien dice el inicio casi de donde nace la inteligencia artificial. Con los científicos estadounidenses, y vamos aquí, porque los nombres no me los aprendí. No son como Peter Parker, sino son más complejos. Sí, son más complejos. En aquel Ajá. entonces los nombres Ajá. eran más. Warren McCulloch y Walter Pitts presentan un modelo de neuronas artificiales. Ahí se podría decir que es el primer ejemplo del nacimiento de esta idea de una inteligencia artificial. Como concepto. Como concepto, sí. Pero el boom inicial es en 1950 o en los 50, va para ser un poquito más abierto, con Alan Turing. Ah, ok. Porque Alan Turing, y se han visto la película The Imitation Game. The Imitation Game, sí, Que en inglés se llama eh, Código Enigma, creo que. el En código español, pero en español. Perdón, en español. En En inglés, español, en sí, español. Ajá. El código Enigma. Código Enigma. Él es el que se hace esa pregunta de si en el futuro van a haber máquinas que piensen por sí solas. Ujú. ¿Sí? Y para que eso llegue a pasar, pues tienen que existir las máquinas, va la computadora. Va. Ujú. Claro. Entonces él crea esa idea inicial de la existencia de una computadora. Bueno, en la película se muestra que la primera computadora era aquel cuarto, ¿va? Sí, era Sí, como claro. toda esta sala. Básicamente, sí. Entonces, él en esa investigación también crea el test de Turing, que él dice, si llegase a ocurrir de que una máquina, puede pensar por sí sola, tiene que haber una prueba, ¿verdad? Prueba donde, Como que la máquina compruebe ajá, que puede. que puede vencer o engañar Ok. al ser humano. Entonces el test de Turing, y ya les voy a contar un dato interesante, es básicamente que tenés a un ser humano y a una máquina haciendo la misma prueba y un juez, valga la redundancia, te juzga. Ujú. Y si logras engañar al juez, o sea, la máquina más que nada, ¿va? Ok. Pasás el examen como la máquina en términos de inteligencia artificial. Sí. En español, ese test de Turing tenía el nombre de El juego de la imitación. Mm. Y por eso a la película le ponen The Imitation Game. Ah, qué interesante, mira. Sí, Ey, es súper dato, la verdad. es un buen dato. En 1950, pero ok, para retroceder un poco, ¿verdad? No terminar ese tema. Hasta ese entonces, esa era una idea. No sé, la palabra inteligencia artificial todavía era como solamente algo en conversación Ok. entre... Se puede decir como ciencia ficción, como que no lo veíamos factible, digamos. Correcto. Solo era Sí, era- una posibilidad. Como se utiliza en la ciencia, era algo teórico. Es Ujú, correcto. ujú. Hasta en 1956, donde el científico John McCarthy ya como que públicamente la palabra acuña este término de inteligencia artificial. Ok. Y ya la gente lo comienza como que, ¿qué es inteligencia artificial? ¿A dónde nos puede llevar esto? ¿Qué Ujú. encierra va este término? Todo eso. Pero la tecnología en esos tiempos no era capaz de demostrar o de ilustrar, ¿va? Lo que la gente tenía en mente. Era una tecnología muy retrasada, Sí. ¿correcto? Entonces existe en esa época de 1956
básicamente hasta 1997, lo que se le llama el invierno de la inteligencia artificial, Ujú. donde está este pensamiento, este auge de que el futuro es de que las máquinas piensen por sí solas, ¿va? Pero la capacidad tecnológica de computadoras, programas, algoritmos, no existía. Entonces todavía seguía siendo una ilusión. Ujú. Pero ¿por qué ese invierno fue tan así como el boom? Porque todo el mundo era, o sea, tenías varios países invirtiendo en proyectos de inteligencia artificial que llegaban a nada. Ujú. O sea, no llegaban a algo que la gente quería, pues. Pero qué curioso lo que dice David, porque si te pones a analizar, en ese momento las computadoras eran algo bien mecánico y no algo como tan explotado, porque como decía David, era una tecnología bien compleja de desarrollar. Pero como vemos, y me parece bien curioso, que se está desarrollando la tecnología de la computadora, pero al mismo tiempo paralelo se está diciendo como, o sea, no se está buscando en decir, eh, esta computadora la vamos a utilizar para hacer esto y para hacer lo otro, sino que paralelo también estamos explotando el hecho de que esto que estamos haciendo tiene que superar mi propia inteligencia. Correcto. O sea, esto que estoy haciendo tiene que pensar por sí solo. Es curioso también, ¿verdad? Es curioso. Sí. Bueno, por eso dividen ahorita la inteligencia artificial en dos tipos, ¿va? Ujú. Está como la sencilla, que la sencilla es lo que se ha puesto en práctica hasta la fecha, Ujú. que es simple, ¿va? La máquina agarra datos existentes, pasan por un algoritmo, un programa con instrucciones, ¿verdad? Ujú. Y después te resuelven el problema o te dan una respuesta para lo que sea que se esté utilizando, ¿verdad? Por eso dicen que los tres pilares de la inteligencia artificial son los datos, ¿verdad? Que es lo que... Lo que recopila. lo que usa. El hardware, que es la capacidad para darte la respuesta, y el software, que es donde están establecidas las instrucciones, va todo lo, Claro. lo El programado. algoritmo como tal. El algoritmo como tal, correcto. Entonces, los primeros ejemplos, ¿verdad? De inteligencia artificial está Eliza, Ujú. no sé cómo... Sí, sí, sí. En aquel entonces no sé cómo... Elijah. Eliza o Ujú. Elisa era el primer chatbox. Chatbot. Chatbot, perdón. Chatbot, ajá, chatbot. En 1961. Sí. ¿Qué te permitía? Bueno, como sabemos, un chatbot, va. Vos decís hola Te y te responde. respondía. Ujú. Pero te lo explican de manera que cómo no ha avanzado esa inteligencia. O sea, en aquel entonces, va, de que estaba programada para ciertas respuestas. O sea, vos decías hola, entonces ya el chatbot, ok, dijo hola, entonces yo respondo con hola, Ujú. ¿sí? Y la competencia en aquel entonces era qué chatbot te podría responder más rápido, el hardware que mencionamos. Sí. Pero también existía esa posibilidad de que si vos le decías una pregunta donde donde ninguna de esas palabras estaba en el programa del chatbot, Ujú. el chatbot te responde, no entiendo tu pregunta, hazme otra pregunta. Sí. Nuevamente, y se repetía ese loop hasta que no identificara, ¿verdad? El Sí, chatbot. porque en el algoritmo no estaba descrito eso. Es correcto. Después, el boom previo a ChatGPT es cuando Deep Blue, una computadora de IBM, logra vencer al campeón mundial de ajedrez en 1997. El día de mi cumpleaños. El El año, perdón. sí. El año, sí, sí. Ese no es día, viejo. Sí. De Mala mía, apellido, mala mía. Está viejo, hombre. apellido Está bien. Kasparov. Ok. Pero nuevamente, Sí. un ejemplo sencillo, porque ajedrez, bueno, si ustedes han jugado ajedrez antes, ¿verdad? Ahí se puede jugar hasta con códigos. Ujú. Torre E1 a E2. Sí. Entonces, la misma dinámica que el ISA. El algoritmo ya tiene el patrón de código de cómo se juega este deporte, entonces vos asimilas las jugadas que está haciendo el humano y la Solo máquina sigue las rutas. Ujú. te da una respuesta, ¿verdad? En el 2011 ya vienen dos ejemplos más grandes, que es la integración de Siri en iPhone, un asistente virtual. Todos sabemos qué es lo que hace Siri, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y el programa Watson, o computadora Watson, como lo quieran decir, que gana el primer premio en el juego Jeopardy. Sí. Y el boom de ese ejemplo es que en Jeopardy, si ustedes han visto el juego, te hacen preguntas, o sea, de manera natural, pues, o sea, un lenguaje humano. Claro. Entonces, para que esta computadora haya ganado, significa que esa computadora procesó e identificó ese lenguaje natural del ser humano
que muchos creían que eso no era muy posible. Y por último, vienen dos ejemplos que van de la mano, que es Eugene, o el programa Eugene, y ChatGPT. El boom de esos dos es que son los dos primeros programas en vencer el test de Turing, desde que se creó en 1954. Qué cosa, ¿verdad? Sí, o sea, oficialmente engañaron a ya programas máquinas, ¿verdad? Engañan Sí, a humanos. a un humano, ¿sí? Sí. Y le hacen creer que es un humano de verdad. Entonces, así es como se desarrolla esto de la inteligencia artificial a través de los años. Y vemos que es bien curioso porque de lo que decía David, en realidad el concepto de inteligencia artificial no lo hemos logrado todavía. Ujú, En sí. el sentido de que la idea de inteligencia artificial, el nombre lo dice, artificial. ¿Qué es algo artificial? Algo que es creado, que no es natural, pues. Es natural, sí. Nuestra inteligencia como humanos, lo que vos tenés en tu cerebro, yo, vos, es natural, porque Ujú. nacimos con ella. Esa inteligencia es natural, la del ser humano. Y la artificial es la que se crea, ¿no? Pero el concepto como tal es que el propio software, la propia máquina, va a ser capaz de crear su propia inteligencia. Es Y correcto. hasta ahorita no lo hemos logrado. No. Por eso mucha gente corrige, ¿verdad? Y hay científicos que dicen, no, lo de ahorita no es inteligencia artificial, es inteligencia generativa. Ujú. O sea, que la máquina genera inteligencia, pero que ya se le ha indicado cómo hacerlo, Es ¿no? correcto. O De sea, hecho, fíjate qué interesante eso porque, y no hice mención, estaba el otro tipo de inteligencia artificial que es el que queremos alcanzar, ¿va? Ya que la máquina piense por sí sola exactamente. y genere información nueva, Exactamente. ¿sí? Pero los avances que hemos tenido, como ChatGPT, es las dos técnicas que utiliza inteligencia artificial, ¿va? La primera es machine learning, ¿va? O un El aprendizaje de la misma máquina. aprendizaje automático, Automático. que es básicamente los ejemplos que di de Liza, o sea, Claro, claro. tomo datos y te doy tu respuesta. Pero ChatGPT ya implementa, que es el avance que los científicos han dado, que es el deep learning, Ujú. un aprendizaje profundo, que es, tomo los datos, los analizo, leo, ¿va? Para darte la mejor respuesta que vos buscas. Porque antes era de manera general. Aquí está. Un ejemplo es Google, ¿va? O sea, vos buscabas algo y Google, para que vos lo busques, ¿va? Y vos, pero ahora vos, bueno, ChatGPT, haceme un ensayo de tal, especificando esto, con este toque, ta. Entonces ya el programa tiene que ver la información que recopila, analizarla, leerla, bueno, básicamente un Sí. aprendizaje para darte lo que vos estás buscando. Sí, y es curioso. Todo lo que estamos hablando es muy curioso, ¿no? Y la verdad que asombra el hecho de conocer cómo surgió todo esto de la inteligencia artificial y lo que vos tocabas, lo de ChatGPT, que lo vamos a hablar más adelante, porque es como lo más vivo que tenemos. Sí. Pero Y que no fue hace mucho tampoco. no, No, eso claro es que hace no. poco, es hace poco. Y entonces, de lo que vos mencionabas, David, de este tiempo que la inteligencia artificial se va desarrollando, pero a mí lo que me causa bastante gracia y creo que es bien divertido, que durante mucho tiempo mirábamos en la televisión y leíamos en periódicos o en noticias cómo se proyectaba la inteligencia artificial y cómo se pensaba. Por ejemplo, miramos películas como Volver al Futuro, ¿verdad? En la cual ellos proyectan un tipo de vida que se va a tener en el planeta Tierra en años más adelante. Así es. Y en muchas series, en muchas películas se proyecta eso. Entonces caemos como al pop culture que decimos, ¿no? Sí. A lo que la cultura pensaba en ese momento, en lo que David nos describía, como en los primeros conceptos de inteligencia artificial, no solo se desarrollaba teóricamente, sino que también las películas se basaban en eso como para darte un tipo de ficción, ¿no? Correcto. Sí, es cierto. Muy interesante. A mí siempre me parece muy, ¿cómo te puedo decir? Que nuestra imaginación nos permite ver cosas que todavía no se han materializado, ¿no? Exacto. Entonces es muy interesante para mí ver cómo comenzamos a tener estas, ¿cómo se puede decir? Proyecciones Proyecciones. de lo que creíamos cómo se iba a ver la inteligencia artificial antes de que, o sea, no la tenemos todavía, pero imagínate, o sea, estamos hablando de los años 60, 80. 80, que comenzamos a tener como, digamos, libros
inclusive caricaturas, por ejemplo, no sé si se acuerdan de los Jetsons, que eran como Ajá, lo opuesto a los Picapiedras, ¿no? exacto. Y que también hay Los como supersónicos en español. sí, los Ajá, supersónicos, ¿verdad? ajá. Que comenzamos a ver estas ideas de un futuro, ¿no? Y es bien interesante, siento yo, ver que en lo que consiste a la inteligencia artificial, las primeras proyecciones eran como negativas. O sea, era algo como que le teníamos miedo, como que tenía el potencial de convertirse en algo, eh, digamos, superior a la humanidad y que Que- podría atentar contra Que nos nosotros, iba a superar. que nos iba a superar. Ajá. Porque yo creo que tenemos ¿cómo les puedo decir? Este pensamiento de que las máquinas lo hacen todo mejor que nosotros, Correcto. como perfecto. Casi como una calculadora. Vos pones algo en la calculadora y te da una respuesta y no la dudas. No la dudas. Sí. Porque decís, pues tiene que ser certero, ¿no? Entonces creo que tenemos este pensamiento de que las máquinas nos van a superar en todo aspecto. Entonces, lo que podemos ver a los comienzos de los 90, antes del 2000, es de que yo creo que todas las películas o el material mediático que había en ese momento tenía como un sesgo negativo en base a la inteligencia artificial. Es correcto. Y lo podemos ver en películas como, primero en Space Odyssey, Ujú. que por ejemplo ahí en esa película la computadora, digamos, de la nave toma el control. Y eso va digamos, a lastimar pues a la tripulación. Y después lo podemos ver también en Terminator, que también creo que es como una de las más obvias de los problemas de la inteligencia artificial, donde la Skynet, ¿me entiendes? Comienza a crear el apocalipsis de la humanidad y también la Matrix. Pero la Matrix también es interesante porque no solo es que la inteligencia artificial obviamente nos va a atacar, pero que también nosotros podemos como interactuar con ella. Como nosotros también posiblemente nuestra conciencia meterla digamos, en el sistema de la computadora. Qué interesante porque yo creí que todas esas visiones que se tenían era porque el ser humano decía, sí puede razonar, pensar y actuar como nosotros, pero lo que nunca va a tener una inteligencia artificial es ese sentido de moralidad, que por eso es que llega a ser como el enemigo, ¿verdad? Ujú, Y si te fijas bien, bueno, en las películas que yo he visto, el robot en algunas no es que lo hace con maldad, ujú. no que lo hace como por lógica. O sea, mi lógica es, Es esto, sí. este es mi... Sí, es que lo que nos diferencia, podemos poner el ejemplo de los animales y nosotros los humanos. Ujú, Lo único que nos diferencia de los animales y a nosotros es bueno, además de muchas cosas, ¿verdad? Pero es esta parte que los animales actúan por instinto, ¿no? Si miramos a los animales como una máquina, los animales están programados a tener ciertos comportamientos, ¿no? Una serpiente está programada en su instinto y en su naturaleza si se siente amenazada, a morder, ¿no? Correcto. Un león a matar a su presa, etcétera, ¿verdad? así es. Entonces, pero nosotros los humanos tenemos algo distinto que actuamos por sentimiento. Ujú, O sea, entonces, en esa parte, al hacer la similitud con lo que estamos hablando de inteligencia artificial, miramos en estos ejemplos y lo que vos decís, David, de que en las películas y en las proyecciones que se hacían, sí, las máquinas actuaban por instinto, si lo podemos Sí, decir así. era- Están programadas para hacer eso. sí. Entonces, no era en realidad que se volvían malas, ajá, Ajá. sino que estaban actuando como dentro de sus... Para ellos esto es lo que sigue. Esto es lo que se Exactamente. debe de hacer. Sí. Exactamente. No, y es cierto que es muy difícil atribuirle, es bien interesante ese comentario que acabas de hacer, porque sí es cierto que a una máquina es difícil atribuirle esas características como de bueno y malo, Correcto. ¿verdad? No es así digamos, de blanco y negro, no es así, ¿verdad? Porque como justo dice David, por ejemplo, en el caso de Terminator, creo que se ve que la razón por la cual la Skynet decide atacar a la humanidad es porque comienza, digamos, a ser muy eficiente en su trabajo. Y los militares, o sea, el gobierno de Estados Unidos en esa película, le dice, no, tenemos que apagar Skynet. Entonces, ese como apagado o borrado atenta contra mi existencia. Entonces, yo no voy a permitir que Exactamente. atentes contra mi existencia. Entonces, Exactamente.
es como una cosa que de la moralidad no se puede hablar muy fácilmente en ese contexto. Es correcto. Sí, Pe- exactamente. Pero sí, o sea, yo en ese sentido, digamos, yo crecí de esa manera, viendo como estas películas y todo, y sí siento yo que de cierta manera impactó en mi percepción de la inteligencia artificial. Yo la comencé a ver como que, no, si es algo que hay que tenerle cuidado. Y en ese caso yo les quería preguntar a ustedes si ustedes cómo sentían que creciendo, cómo percibían esta tecnología ustedes. Sí, la verdad que lo mismo que vos y lo comparto. Porque la mayoría de películas famosas que uno miraba, Terminator, iRobot. Matrix y todo eso, sí, Sí. mirábamos que también era parte del guión, ¿verdad? Porque se entiende que en muchas películas siempre tiene que haber un héroe, un villano. Sí. Entonces, Y nos gusta lo trágico. exactamente, también. entonces el héroe es el ser humano y el villano la máquina, ¿no? Correcto. Entonces, pero sí se comenzó como a ver esta parte de que en algún momento, en unos años, si avanzaba demasiado la tecnología, las máquinas nos iban a gobernar. Ujú. Y que los robots, e incluso lo podemos ver, que hoy en día cuando vos miras videos, por ejemplo, que en China o en esos países bien avanzados, crean robots con forma de humano. Como de Y uno humanos. queda como, wow. Entonces siempre se hace como la similitud con la película de Will Smith, ¿verdad? De Yo Robot, Sí. que los robots se convierten y van en contra, ¿verdad? De la humanidad. Entonces se empieza como a ver esto. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, Jorge, lo mismo que vos. Yo crecí viendo que la inteligencia artificial, además de que era algo súper lejano, ¿verdad? Que era algo que yo de pequeño decía, eso yo no lo voy a ver. Sí. O sea, eso lo van a ver mis hijos Sí. o mis nietos tal vez, pero yo no. Pero totalmente equivocado, ¿verdad? Y O nos sea, tomó lo por estamos sorpresa. viendo desde ahorita. Entonces, yo crecí viendo eso pensando que nunca lo iba a ver y también de que si lo miraba, no era bueno. Ujú. Ujú. Esa era mi percepción. No, mi percepción es similar. Yo, como los guiones de las películas, como dice Guillermo, yo vi un patrón. Mm. En muchas de ellas el patrón era todo es bonito al inicio, pero si seguimos como jugando con la comida, Sí. se va a poner feo. Se pone mal. Entonces esa es hasta la vez mi percepción. Ujú. O sea, ahorita, los beneficios, ¿verdad? Ok. De la Sí. inteligencia artificial, pero eventualmente nos vamos a dar cuenta de sus riesgos y sus... No, claro, y yo sí creo que al final la mayoría de las personas sí llegaban a la conclusión de que esta es una tecnología que nos puede ayudar mucho, pero me parece interesante cómo nosotros tenemos, o sea, a través de los medios como las películas y así, tenemos como esta proyección de nuestros miedos y también de nuestros deseos para la inteligencia artificial. Porque al mismo tiempo yo creo que todos desearíamos tener así como un Jarvis, como lo vimos en Iron Man. Yo En decía, Iron Man, sí. Ujú. pucha, si eso llegara a ser posible sería Todo sería más fácil. excelente, ¿no? O sea, meter un asistente de esa magnitud sería muy bueno, pero yo creo que sí, o sea, al mismo tiempo es bueno que las películas y cosas así creen este tipo como de cautela ante lo desconocido y cosas que pues no entendemos completamente, ¿no? Pero, por ejemplo, y lo podemos ver de que esto sí tuvo un impacto en las personas porque estudios recientes, como encuestas recientes de Ipsos Global Advisor, que encuestaron a diferentes personas de 31 países, fíjate que encuentran que el 52% de las personas encuestadas sí tienen como un sentimiento como de miedo o de nerviosismo, se podría decir, en base a esta tecnología y su potencial, porque sí, o sea, ¿a dónde llegan los límites de esta tecnología? Nos da un poco de miedo, ¿no? Pero al mismo tiempo, siento yo que recientemente, en especial después del boom de ChatGPT, creo que ha cambiado un poco la narrativa a nivel mediático. Y puede ser que esté financiado por las mismas compañías que Claro. están haciendo esta. Es que todo es un negocio. Pues. En Es un aquel entonces, negocio. como no había plata de por medio, es malo. Lo Sí, podemos porque hacer en como aquel mal. momento hablar mal de la inteligencia artificial no era era- negativo, era ¿A como quién afectas? Como a que- nadie, porque no Ajá. existe. ¿va? Pero ahora, Ahora es. Ahora no, ahora sí existe, entonces ahora no podemos hablar mal de ella. Sí, ¿no? Entonces yo creo que sí hemos comenzado a ver que lentamente ha ido cambiando un poco el discurso en torno a eso y no, y pues sí, o sea, obviamente todavía han habido películas que sí han pintado la inteligencia artificial bajo una buena luz. Megan, Eh, o Megan, perdón. ¿Cuál es eso de ¿Cuál es esa? Megan, es la de la muñeca
Ah, que es como, pero es como robot, de, es como como de niñera. horror, ¿no? Sí. Mira, muy fea. ¿Después la viste? No. Pero Ah. esa la pinta como bajo buena luz. Pero Pero espera, es un ejemplo moderno, ¿no? De lo que estamos hablando. Sí, pero... Perdón. bueno, vemos, yo diría que una que sí lo pinta como a buena luz, más o menos, es como la de Ultron, ¿no? Que Ultron sí es como el malo, Así es. pero Jarvis Ok, sí. se convierte en Sí. bueno, o sea, no todo Sí, es malo, sí, como sí, quien sí. dice, Sí, ¿no? sí, sí. Y también, no, y hay películas así como, bueno, la de Imitation Game, siento yo que te demuestra el potencial que tiene la tecnología esta La en tecnología, ayudarnos. Sí. Y también Hidden Figures, que es otra que en esas te demuestran que la tecnología y las computadoras han sido muy importantes para, pues, para avanzar el desarrollo humano. Ujú. Y tenemos series como, por ejemplo, Black Mirror, No, sí. que se ha caracterizado por siempre como portray, como proyectar este mundo Distópico. distópico, exactamente. Sí. Entonces, Tampoco la he visto. Sí, de los problemas de... No, y es cierto. yo o no he sea, visto ninguna serie. Perdón. son Sí, o sea, series, punto. ¿vos has visto El Chavo del Ocho? Sí. Ah, bueno, ok. No dejo, desde que dejé de ver caricaturas. De eso ya- Sí. Pero, no, pero sí, o sea, yo siento yo de que, bueno, en ese caso de Black Mirror es bien interesante cómo te demuestran digamos, los posibles riesgos de intentar imitar la Claro. conciencia humana o de comenzar a depender mucho de esta tecnología, que también ese es otro problema, que fíjate que al mismo tiempo comienza a tener más sentido, así como las películas de Dune, Ajá, que vemos que en entonces, Dune sale lo de que, por ejemplo, que están baneadas, o ¿cómo se puede decir? Bueno, sí, baneadas se puede decir. sí, como Están prohibido. prohibidas, ¿verdad? Están Prohibido, prohibida la tecnología a esa magnitud de inteligencia artificial porque, según ese libro, causaron la destrucción del mundo. Del mundo, sí. en De la su sociedad momento. como tal, sí, sí. Y que por eso se le motiva mucho a la persona a no depender de... Correcto. Entonces, bien interesante cómo se ve reflejado eso. Pero sí estamos viendo que la narrativa está cambiando y esto lo podemos experimentar nosotros a medida nosotros comenzamos a usar estas nuevas herramientas de inteligencia artificial. Yo siento yo que la percepción de la gente ha cambiado mucho desde que comenzamos nosotros a usar ChatGPT. Bueno, y no sé, ustedes yo no me dejarán mentir y la audiencia tampoco. Bueno, yo estoy un poco abrumado ya con ver tanta imagen de inteligencia artificial en Del estudio Ghibli. la de Estudio Ghibli ya la Ya la han rayaron. abusado, sí. ¿Usted hiciste vos fotos? Jamás. ¿Vos caíste? Yo no la he hecho, pero quise Pero la vas a hacer. hacerlo. Pero la haré. Sí, la haré. Por favor, por favor. No, pero no la he hecho. Fíjate que Ah, ok. ser honesto que no la he No, yo hecho. tampoco, la verdad. Yo tampoco. Para empezar, digo yo, ¿qué foto? O sea, porque te la tienes que dar la foto. Bueno, puede ser del podcast. Pues, Ah. Y se vería bien. vamos a Eso, ponerla. sí. El siguiente thumbnail va a ser ese. Sí, no. Y lo que ustedes decían, lo que vos tocaste sobre ChatGPT, perdón. Desde ese momento comenzamos a... Creo que lo de ChatGPT fue como lo primero que, como sociedad mundial, caímos a lo de inteligencia artificial, ¿no? Sí. Porque lo del término inteligencia artificial solo lo miramos en las películas. Sí. Pero ya con ChatGPT comenzamos como a escuchar y a darnos cuenta de que existía algo así. Sí. No, y que era como bien factible. Fíjate que yo creo que no voy a olvidar así cuando comencé a darme cuenta de que era ChatGPT, porque yo me di cuenta digamos, por Por las redes sociales. por las ¿no? redes sociales, ¿no? Ajá. Y yo, ¿qué es esto? Me meto, oíme, y cuando comenzás a utilizar esta herramienta te das cuenta de que tiene un potencial bárbaro muy diferente a otras cosas que hemos experimentado antes, porque como decía David, por mucho tiempo hubieron chatbots. Es más, hasta yo recuerdo una historia muy divertida de que me acuerdo que en la página de Cartoon Network, esto era cuando era un niño, ¿verdad? Ujú. Había un juego de que uno era como la bola mágica de Shaggy. Ajá, de Shaggy. Y era un chatbot. Vos le hacías Sí. preguntas y Y te- te respondía. Y me acuerdo que en ese entonces yo lloré porque le pregunté, ¿soy adoptado? Y me dijo, sí. Entonces era como yo, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? No, papá, Vamos, fue horrible. Yo me acuerdo que quedaba viendo a mi papá y me miraba yo mismo y sí, o sea, No la miro. man, Jorge. horrible. Y quedaba viendo a David y decía, pues, Sí, y hasta que no nos parecemos sí que no se mucho. parece en nada. Pero, no, pero te diré de que uno veía eso y después llegó a la conclusión de que no era poderoso. Ok. Pero ahora con ChatGPT
cuando lo comenzás a usar, decís, no, este está en otro nivel, en otro Sí. calibre, de que, bueno, lo hemos visto, de que cómo te puede generar ensayos de muy buena calidad, Presentaciones. presentaciones, cómo te puede, digamos, la gramática te la puede corregir a un nivel muy acertado. Sí, muy científico incluso. Sí, entonces yo cuando comencé a ver eso dije, ok, estamos viendo algo muy, muy diferente. No sé cuál fue como su experiencia con, Sí, con mira, eso. cuando inició, yo estaba en la U. Todo era como esto. Y entramos a COVID. Ajá. O sea, imagínate el... Bueno, no entramos, vaya. COVID ya existía, pero todavía se venía iniciando eso de clases en línea, Ujú. ¿sí? Entonces, se popularizó la idea de que esto va a limitar a los estudiantes a pensar, va a tener ese pensamiento crítico y lógico, porque para ellos es sencillo solo decir, haceme el ensayo, macizo, Ujú. se entrega, cheque. Pero curiosamente hoy vi un Instagram Reel donde hay una escuela en los Estados Unidos, no sé el nombre, donde están poniendo en práctica o están haciendo el experimento de que los alumnos estén estudiando a través de programas de inteligencia artificial por ciertas horas al día y las otras horas serían como prácticas de economía, expresión, cosas que no te enseñan usualmente ciertas materias, pues. Ujú. Cosas como ya de la vida adulta, ¿va? Y cuando ya hacen como un examen estandarizado, niños califican bien alto en comparación a las escuelas normales. Entonces te pone en ese balance. ¿Será que de verdad les está ¿Que es limi- malo o no? Ajá, o más bien es beneficioso? Ujú. No, mira, yo te diré, bueno, eso lo podemos discutir también al final, pero yo sí te diré de que la inteligencia artificial ya vino para quedarse. Sí, O sea, no, y no, no. eso Ah, no lo vamos a quitar. Sí. Entonces hay yo que tomar siento, esos cursos que nos recomienda. sí, no, o sea, yo siento que el siguiente paso es saber cómo usarla Sí, para potenciarme. correcto, exactamente. Y fíjate que de eso quiero hablar porque sí es muy interesante ver cómo hoy en día, y lo que vos decís, David, lo podemos ver también, Jorge, muchos amigos, muchas personas, vos escuchás y a veces te dicen, por ejemplo, ocupo tal cosa y te dicen, no, ChatGPT me ayudó. Y es como, él lo usaba, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Por eso hay muchas plataformas de inteligencia artificial, ¿verdad? Y hoy en día varias empresas están optando por crear su propia inteligencia, por decirlo así, su propio software de inteligencia artificial. Pero del que tenemos que hablar obligatoriamente es ChatGPT con su empresa. ChatGPT es el programa, ¿no? Sí. Pero la empresa se llama OpenAI. Ujú. Entonces, OpenAI se inaugura o se crea en el 2015 Ujú. por Sam Altman, que es ahorita el CEO de OpenAI. Entre otros cofundadores, el que más destaca es Elon Musk. Sabemos y conocemos, ¿verdad?, la como ambición que tiene Elon Musk, y que ya hablamos de Elon Musk en un episodio, ¿verdad? Pero la ambición que tiene Elon por siempre como convertirse, yo siempre lo comparo en eso, como convertirse en el verdadero Tony Stark. Porque en Avengers y en En todas la estas vida películas real. en el universo de Marvel, vemos como Tony Stark es como este personaje de que es muy inteligente y que crea este montón de tecnologías para que el ser humano, para que la sociedad crezca. Y entonces yo siempre digo, Elon Musk pues, se quiere convertir como el Tony Stark de verdad. Entonces, en el 2015, él ayuda a crear OpenAI con el solo propósito de realizar investigaciones y convertirse en una institución que investiga acerca de inteligencia artificial. Era sin fines de lucro. O sea, la idea de OpenAI en ese momento era nada más recibir donaciones o beneficios de otras personas Como un laboratorio. como un Ah, sí. laboratorio, exactamente, como una Ujú. institución de investigación. Nada más. Correcto, sí. Entonces, los primeros 4 años se realizan investigaciones, sin embargo, se dan cuenta que este tipo de proyectos sí necesitan bastante dinero. Entonces, en 2019, OpenAI ya se convierte a una empresa con fines de lucro. Ellos lo justifican con decir, es que esto necesita mucho dinero. Entonces,
no, con las donaciones y con todo no nos alcanza. Ocupamos como ya tener un ingreso de verdad como empresa para poder seguir financiando. Entonces, vemos que OpenAI pues continúa, ¿verdad? Y en el 2020 lanzan ChatGPT, que es lo que vos decías, David, en pandemia, ¿verdad? Y lanzan ChatGPT 3, que en ese momento pues era un chatbot, pucha, un chatbot, ¿verdad? Confuso. Sí, un chatbot que lo mismo, lo que destacábamos, le hacías preguntas, recibías una respuesta, o sea, simple. Entonces, OpenAI sigue su investigación y sigue desarrollando, paralelo a su investigación, desarrolla también proyectos y que su mayor proyecto es ChatGPT, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante de ChatGPT? Que a lo largo de eso, muchas personas en la sociedad comienzan como a integrarlo a su vida diaria Ujú. y se comenzó a reemplazar Google con ChatGPT. Porque ahora la gente decía, porque lo que vos decías, David, o sea, en su momento lo mencionaste, Google, vos venías, le hacías una pregunta, o perdón, sí, cualquier pregunta, pero él te mandaba los vínculos, los enlaces, las páginas y todo, como para decir, ya te ayudé a resumir la búsqueda. Sí. Ahora vos seguí, ¿verdad? Ajá. Pero la innovación que tenía ChatGPT era que te brindaba una respuesta por sí solo. O sea, como una plática, por ejemplo, ¿qué color es la bandera de Honduras? Entonces no te mandaba como un artículo que leyeras en un periódico o la Constitución de Honduras donde dice cuál es el color, sino te decía, la bandera de Honduras está constituida por tantos y tantos colores. Entonces pues quedaba como más fácil, ¿no? Impresionante, sí. Sí, es más fácil. Entonces comenzó a desarrollarse esto y muchas personas, ¿verdad? Que estaban activos en el mundo tecnológico, en estas cosas, comenzaron a ver como esta herramienta y decir, wow, es increíble lo que está haciendo OpenAI, ¿verdad? Ujú. Con ChatGPT. Entonces, ahí comienza, y lo que yo decía, OpenAI se convierte en una empresa con fines de lucro. Pero también surge la pregunta, ¿cómo hacen dinero OpenAI? Sí. O sea, ¿cómo estas empresas hacen dinero? Es bien sencillo de la forma en que ellos hacen dinero. Número uno, OpenAI como tal, ellos se convierten en una plataforma que se conoce en inglés como API, o sea, un API. Ujú. Que los API son prácticamente donde vos puedes montar otro software, pero con la plataforma de otro. Correcto. O sea, en forma sencilla, David crea su software, pero yo le compro a David lo que él ya tiene todo creado para montar algo distinto, pero con lo que David me nutre a mí. Ok. O sea, más que todo lo que yo voy a crear es como un interfaz propio mío, Ajá. pero toda la mecánica y como la carpintería, por decirlo así, voy a utilizar la de David. Porque me resulta más fácil porque David ya hizo toda la inversión, él ya tiene todos los instrumentos y todas las herramientas. Entonces, para mí es más fácil solo decirle, David, yo te pago, vos me prestas las herramientas cuando yo las ocupe, pero yo voy a crear esta interfaz. Ok. Entonces, así es como OpenAI recibe muchos ingresos y también la otra parte es por medio de las suscripciones, ¿no? Porque ChatGPT tiene su versión como premium, ¿verdad? Como su Avanzado. pro, su versión pagada, en cual ellos también reciben un ingreso. Lo otro también es por medio de licencias, porque hay negocios como tal, hay empresas ya constituidas que deciden como licenciar ChatGPT para usos propios de la empresa. Lo otro también que reciben ingresos es por medio de colaboraciones, que en este caso la colaboración más grande que se le reconoce a OpenAI es la de Microsoft. Ok. Microsoft es uno de los mayores inversionistas que tiene OpenAI, que la última que se conoció le metió $1,000 millones. Ok. Y esto es como para hacer el Copilot que tiene Microsoft. Algo Exactamente. así. Microsoft Ok. tiene una interfaz, que es lo que hablo yo, que se llama Copilot. Ajá. Pero la carpintería que Copilot usa es la de OpenAI. Está O fundada sea, en exactamente, en está OpenAI. fundada en OpenAI. Entonces, OpenAI recibe estos ingresos que hasta el día de hoy, como OpenAI no es una empresa pública, es una empresa privada, sigue siendo privada.
cuando decimos empresa pública es que no está en la bolsa, ¿no? Ujú. O sea, no es que hoy puedo entrar a una página y decir voy a comprar una acción de OpenAI. No se puede porque sigue siendo una empresa privada. Entonces, no se conoce muy bien cuáles son las estadísticas en cuanto a ingreso de dinero que posee OpenAI, de acuerdo a todo lo que describí hace poco, ¿verdad? Pero estas son las formas en que ellos reciben, además de que continúan ellos recibiendo como donaciones o inversión, y mucha de esa inversión también es por parte del gobierno. Escuchamos, ¿verdad? Cuando Donald Trump, a los pocos días de haber sido electo, de haber sido constituido ya como presidente, él mencionó que mucho del financiamiento del presupuesto de los Estados Unidos iba a ir a explotar inteligencia artificial y explotar estas tecnologías porque el gobierno lo necesita, etcétera, ¿verdad? Entonces, ellos saben cuál es su negocio, pero vemos cómo ellos hacen dinero y cómo ellos es importante. Porque mucha gente se preguntaba y mucha gente se puede preguntar porque ChatGPT, vos entras ahorita y es gratis. Vos puedes, el chatbot, vos le puedes hacer preguntas y te va a responder. No necesariamente tenés que pagar. Los que pagan son los que ya quieren como otras características del mismo chat, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque era importante mencionar cómo hacían dinero. Porque vemos la necesidad que tienen las empresas hoy en día de explotar esta tecnología, porque lo ven como una ventaja sobre otras. Entonces, si David, por ejemplo, vende refrescos, David vende un refresco y yo también vendo refrescos, yo veo como la posibilidad de aventajar a David, de sacarle una ventaja, si yo incorporo la inteligencia artificial, por ejemplo, en una máquina expendedora. Ujú. Entonces, David no tiene eso, yo le voy a meter a la inteligencia artificial para destacarme sobre David. Entonces, aunque los dos tenemos el mismo negocio, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque vemos cómo la inteligencia artificial promueve muchas cosas. En esto, el avance de la tecnología, ¿no? También promueve la creatividad, la innovación y también una mayor eficiencia en la productividad de muchas empresas. Entonces, ¿cuál era la otra parte que era muy importante también destacar? Que actualmente, como inteligencia artificial y como negocio, se tienen muchas limitantes también. Ujú. Entonces, no sé si ustedes pudieron ver, y era bien curioso, como por ejemplo lo de los estudios Ghibli, que se destacó que desde que lo publicó OpenAI, lo del estudio Ghibli, que se puede, porque eso se publicó con la actualización de ChatGPT. Entonces, ChatGPT se actualizó y era donde permitía que vos subieras una imagen de cualquier cosa y el mismo software te lo renderizaba y todo y te lo cambiaba ya como estudio Ghibli. Y salió la estadística de la huella ecológica que eso tuvo. Ok. No sé si ustedes vieron que decían no sé cuántos litros de agua se gastaron en todo ese momento que el estudio Ghibli se estuvo, perdón, que esa, ¿cómo se podría decir? Periodo. No, como esa característica, esa... O se me como, fue la o como palabra. que me imagino que estás buscando la palabra que en inglés sería trend. Ajá, Algo así como esa exactamente. tendencia. Sí, esa tendencia. Esa tendencia, Tendencia- todo lo que esa tendencia costó para en cuestiones ecológicas, ¿no? Entonces vemos lo curioso que se volvió y que no nos damos cuenta, ¿no? Sí, yo no me da cuenta de eso. Pero qué interesante, ¿quién es el primero en darse cuenta? Porque cuando inicias esta tendencia, creo que nadie No, eso tiene que ser un técnico. ¿me entiendes? Tiene Se que da ser cuenta de gente que, sabe. voy a hacer una imagen mía de caricatura. No creo, ¿verdad? O sea, nadie piensa en eso. Entonces, ¿cuándo es que alguien, no se investiga o se publica de que, hey, esto sí nos está afectando porque se está utilizando demasiada agua, va para Ujú. producir estas imágenes? De manera general. Sí, correcto. Entonces, a eso se le llama, y por eso muchos ambientalistas, cuando se comenzó como a publicar, porque eso del agua, del uso del agua, lo publicó el mismo Sam Altman, el Ok. CEO de OpenAI.
Dijo que se habían utilizado miles y miles de litros de agua para generar las fotografías. Entonces, muchos de ustedes y los televidentes se han de preguntar, ¿y qué tiene que ver el agua con Sí. con hacer el una internet. fotografía? Sí, correcto. ¿Qué tiene que ver el agua? Bueno, ahí es donde viene la parte de la huella ecológica y cómo esto necesita este tipo de tecnologías una gran cantidad de recursos para poder operar. Sí. De manera sencilla, ¿cómo lo podemos entender? O sea, sí, si bien es cierto, ChatGPT es un software que vos encendes tu computadora ahorita, yo aquí con mi iPad, yo entro a ChatGPT y lo tengo, ¿no? Pero eso para que funcione tiene toda una maquinaria, todo un montón de servidores que son los que soportan ese tipo de cosas. Correcto. Yo Que de una u otra forma se tiene que alimentar. Sí, yo con una simple que le ponga ahorita a ChatGPT, hola, ¿cómo estás? Sí, me va a responder, ¿no? Pero para que me responda ocupa toda una cantidad de recursos Sí. que son necesarios. Entonces, para desarrollarlo, para implementarlo y para que funcione, ¿no? Entonces, es donde todos le llamamos la inteligencia, perdón, la huella ecológica. Entonces, se sabe que el impacto medioambiental de la inteligencia artificial es bien complejo. Entonces, se dice, según datos de la Asociación de Maquinaria Computacional, las tecnologías de la información y comunicación producían en 2021 entre el 1.8% y el 3.9% de las emisiones mundiales de carbono. Ok. Una cifra que con toda seguridad, pues, ha ido aumentando, ¿verdad? O sea, estamos seguros que eso fue en el 2021. Sí. Pero pongámosle 4 años ya. Sí. Expanden. Sí, se ha aumentado muchísimo más, ¿verdad? Y que solo en Estados Unidos los centros de datos suponen 1.8% del consumo eléctrico del país. O sea, solo en Estados Unidos, que tiene más de 300 millones de habitantes, que sabemos que el consumo de energía eléctrica de Estados Unidos es enorme, pero de esa cantidad de energía, 1.8% se le considera que es para servidores. Que sabemos los servidores son estos centros donde se almacena toda la información, ¿verdad? Ujú. De toda la tecnología que conocemos. Ahorita, bueno, podemos poner el ejemplo del podcast, ¿no? Este podcast está siendo grabado, posteriormente lo vamos a subir a YouTube, Sí. pero para que YouTube muestre ese video a cualquiera que lo quiere ver, necesita estar en un servidor. Así es. Entonces así funciona ChatGPT también. También dice que la huella de carbono de entrenar un modelo lingüístico como ChatGPT equivale a unas 300 toneladas de dióxido de carbono emitido, que equivale a lo que una persona ordinaria emite en 60 años. Ojo, pucha. Como lo sabemos, nosotros emitimos dióxido de carbono, ¿no? Sí. Entonces, la cantidad que emitiríamos como humanos en 60 años es lo que emite ChatGPT con solo funcionar, ¿vale? Oh, pucha. Por los servidores y todo lo que conllevan. Ujú. Entonces, la huella ecológica es muy importante en este tipo de tecnologías. Sí. Sí, ya, no, ya está haciendo el mal. No, 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 sí. Y bueno, pero con todo, casi todo lo que hacemos los humanos hay un impacto ecológico. Y pues ya Sí. estamos viendo que la inteligencia artificial no es una excepción, que como dice Memo, muchas veces solemos tener esta idea de que, por ejemplo, de que Facebook es algo intangible, ¿verdad? Y que funciona solo porque sí. Pero no, en realidad es una maquinaria muy compleja que pues demanda demasiada energía y que estaba viendo yo que justo hablando también de Donald Trump, ese era uno de los argumentos que él decía de si por ejemplo los países que van a querer ser líderes en esta tecnología tienen el problema de ver cómo suplen estas demandas energéticas que va a comenzar a tener porque va a seguir creciendo. O sea, aquí no es lógico pensar de que el boom de la inteligencia artificial se va a detener. En realidad solo va a ir aumentando. Entonces, por ende, yo solo creo que el consumo de energía va a ir aumentando. Y puede que hayan unas implicaciones, ¿cómo se podría decir? Ecológicas al respecto. Me imagino que siempre va a haber ahora, me imagino que la IA y las empresas como estas van a comenzar a tener mucho, ¿cómo se puede decir? Como controversias. Controversias, sí. Me imagino, con los grupos ambientalistas. Exactamente.
Sí, entonces vemos cómo esto, pues, es muy importante, ¿no? Es muy importante y vemos la huella ecológica y por eso hablábamos del agua. Con lo del estudio Ghibli, eso que publicó Sam Altman, que yo lo sentí porque lo publicó en un tweet, bueno, en X, ahora X, lo publicó y yo lo sentí cuando leí el tweet, yo lo sentía como queja de él. No. Como quien dice, por la fregadera de ustedes de estar haciendo fotos de estudio Ghibli, hemos consumido miles y miles de litros de agua, ¿verdad? Es su culpa. Sí, porque la estadística dice, la Universidad de Copenhague reveló que en una sola sesión de entrenamiento que se utiliza en el consumo para entrenar ChatGPT, Sí. equivale al consumo energético de un año de 126 hogares Pucha. y que emite la misma cantidad de CO2 que vos que agarraras tu vehículo y de conducción hicieras 700,000 kilómetros. Pucha. Entonces, Wow. vemos que bastante, ¿no? Y también se necesitan, porque eso hablaba del agua. Entonces ahora quiero amarrarlo del agua con el estudio Ghibli para que entendiéramos, ¿no? Ok. Se habla del agua porque los servidores ocupan, así como la computadora de esta que tiene David, así como el iPad, que ahorita está bien caliente, muchas computadoras necesitan enfriarse, ¿no? Ujú. Y uno de los grandes métodos para enfriar que se utilizan en el mundo es el agua, Sí. porque el agua tiene esa capacidad de enfriamiento. Entonces, para enfriar los servidores y todo, se utilizan 700,000 litros de agua en los centros de datos. Pucha. Entonces vemos que, claro, como se explotó la tendencia de comenzar a hacer estas fotografías de estudio Ghibli, entonces los servidores, claro, se comenzaron a sobrecalentar Espérate, por la gran... 700,000 como base. O sea, Sí, ellos lo miden como entrenamiento del lenguaje. ok, ok. Sí, como vos ocupas entrenar el lenguaje en este caso, ChatGPT, ellos lo entrenan, entonces para entrenarlo se utilizan bastantes recursos, ¿no? Para Ujú. que el lenguaje comience como a entender muchas cosas y a interpretar y a recabar datos y a procesarlos. Entonces, eso requiere bastante recurso. Entonces, se saca la estadística que se ocupan en cada sesión de esas 700,000 litros de agua. Sí. Wow. Entonces, ya te imaginas, millones y millones de personas a lo largo del mundo haciendo procesando estas imágenes de estudio Ghibli. Entonces, claro, los servidores se calentaron. Entonces, por eso digo chistoso, porque cuando Sam Altman, el CEO de la empresa, publica este tweet, yo lo sentí como queja de él, como queriendo decir, ya bájenle un poquito, Sí. pues, porque incluso él, yo creo que, si mal no recuerdo, él destacaba en el tweet que decía, hemos invertido un montón de recursos también humanos Sí. en cómo estar solucionando el servidor y que el servidor no se caiga. Entonces yo le sentí como queja. No, sí, porque honestamente creo que en otra ocasión un CEO más bien no estuviera hablando este tipo de, digamos, de problemas ecológicos que causa su compañía, ¿me entiendes? Sino que en ese caso era como, dice Memo, un disuasivo. Más Pero bien. qué raro que eso se volvió tan popular. Lo del estudio Ghibli, ¿ok? Sí. Es divertido No, porque yo siento que eso no. ya existía, men. No, es que güey, ya existía eso. Es que no sé, mira, es que lo impresionante, bueno, te diré yo mi percepción, es que cuando vi eso de lo de las imágenes de estudio Ghibli, es que es impresionante cómo te puede agarrar cualquier imagen Sí. y te la hace dibujada, pero a un nivel que No, claro. no es como malo. No, pero pues. fíjate que no solo con eso, voy a contar una anécdota chistosa. En mi trabajo, sabemos que aquí en la ciudad donde vivimos, ¿verdad? En Tegucigalpa, hay poco estacionamiento en muchos lugares. Ajá, Y en mi trabajo, en el edificio, hay poco estacionamiento también. ok. Entonces, muchas veces, parte de los empleados de la empresa dejan sus vehículos enfrente, en la calle. Ujú. Pero ahí dice no estacionar, sale la advertencia. Entonces, llega muchas veces la alcaldía con la grúa a levantar carros y se los lleva. Ok. Entonces, hay muchos que tienen este temor y están como pendientes de si dejan el carro afuera. No, yo tengo que estar pendiente de que no se lo lleven. Entonces, en el grupo que tenemos de WhatsApp, muchos publican, hey, anda la grúa afuera, vivos, que no sé qué, ¿verdad? Y ha pasado, ¿no? Y mandan fotos. Ajá. Entonces, un día vino uno de ellos, la verdad que se las aplicó,
agarró una fotografía No, que ya se había tomado antes de una grúa llevándose un carro y la puso en ChatGPT. Ajá. Y ChatGPT se la procesó. Pero la foto que te digo, la foto solo era donde salían carros estacionados. Ajá. No había grúa ni nada. Y vino ChatGPT, la procesó y puso una grúa con un carro encima. Ay, no. Claro, si vos ves la fotografía a detalle, vos te das cuenta que, que fue procesada. Pero a simple vista, solo ves la foto así, súper real. Man. Y entonces un montón de gente salió y dijo, ay, me están llevando el carro. Entonces fue bien chistoso, pero vemos la capacidad que tiene ChatGPT de crear ese tipo de cosas y vos te quedas Sí. como, wow. Es que eso es lo que decía yo. Yo ya había visto aplicaciones que vos ponías una imagen tuya o te tomabas una foto y te hacía caricatura, pero vos sabías que eso no se parece a mí, ¿va? Ujú. Correcto. Y ese es la popularidad que trajo el estudio Ghibli, ¿va? De lo preciso que es. Incluso si había un rótulo atrás de Lo vos, hace que todo. hasta el rótulo, Total. porque en otras imágenes como que te cambiaba completamente Sí, eso. Sí, sí. Entonces, eso es lo que te quiero decir yo. No entiendo por qué a la gente le gustó, pero al mismo tiempo, o sea, algo así ya existía, no entiendo por qué se popularizó tanto. ¿Va? Sí, la verdad que es la capacidad de la gente como de algo nuevo. ¿No? Sí. Ah, Es la sí. de algo nuevo. Entonces, pero eso es uno de los beneficios que tiene la inteligencia artificial. Y podemos destacar también que lo más que beneficia a estas tecnologías es la automatización. Ujú. Vemos como el hambre o la sed que siempre tenemos los seres humanos como de automatizar todo, ¿no? Hasta en nuestros teléfonos podemos automatizar cosas, en nuestra casa, y vemos que la inteligencia artificial ayuda a automatizar flujos de trabajo y procesos, Ujú. y que muchas empresas las aplican, ¿no? También reduce errores humanos, porque como ya es un programa que está con código y algoritmo y todo, entonces, claro, el error humano, como no hay interferencia, entonces se reduce, ¿no? También elimina las tareas repetitivas. Sí. La IA se puede realizar para liberar el capital humano y a fin de que los problemas se reduzcan. Sí. También es rápido y preciso, porque le das un prompt, le das un texto o una idea, él lo procesa, lo entiende, te responde, lo hace y es muy preciso. Ahorita no estamos hablando ya específicamente de ChatGPT, sino todas las inteligencias artificiales. Ujú. Que Todas lo las que- formas. Ajá. Sí, y que lo que buscan es automatizarte, ¿no? Sí. Por ejemplo, muchas personas se quedaban bastante asombrados de la inteligencia artificial que desarrolló Adobe, ¿verdad? Que Ujú. conocemos Adobe, con, por ejemplo, Photoshop y en Illustrator, Sí. que una inteligencia artificial que vos le dabas una indicación y te borraba el fondo, te agregaba otra cosa y la gente se quedaba como, wow. Entonces, vemos que es rápido y preciso, como decía, ¿no? Y estamos automatizando un proceso que al ser humano le tomaría más tiempo. Sí. Porque los diseñadores gráficos, siguiendo con el ejemplo de Adobe, lo que siempre hacían es, ok, tomo una foto de Jorge y Jorge decía, borremos el fondo. Entonces, claro, era venir, ¿verdad? Y borrar. Cortar Y despacio. también, si yo quería agregar otra cosa, entonces agarró, pego la foto. No. Ahora solo con un clic o le das el prompt, borrar fondo de Jorge y agregar a David. Un solo. Es ¡Pum! Ahí impresionante. está. Entonces, Sí. es rápido y preciso y las empresas, pues, sirven, ¿no? Porque en muchas empresas el tiempo es dinero, como dicen. Así es. Y pues, como se dice también, la disponibilidad infinita. La inteligencia artificial no tiene horarios. Sí. Por ejemplo, ChatGPT no es como te dice, no, ya después de las 5 de la tarde yo ya no respondo, perro. A las 4 me voy Sí, ya. no, sino que, sí, Toca. como vos salís a las 4 siempre. del Sos trabajo. cuatrero. Ups. Sos cuatrero. No, entonces, vemos que no tiene horarios, ¿no? Sí. Y a la hora que lo querrás usar, ahí va a estar disponible. Ese es el potencial de la, digamos, de la tecnología, ¿no? Exactamente. 24/7. Exactamente. Otro ejemplo como me gustaría agregar, porque yo conozco el tema es en la agricultura, cómo hay una reducción del uso de fertilizantes, Ujú. pesticidas, una máquina a la que ya le puedes poner, ¿verdad? Exactamente cuánto usar, haces la producción, ¿verdad? Más eficaz, mejor, y reducís el uso, o sea, grande de estas cosas, ¿va? Porque ahorita la antigüita uno se pone la mochila, ¿va? Y solo está así, Claro. y echás sin controlarlo. Pues tenés una idea,
pero no es algo que controlaba, más que si ya le pones específicamente, como mencionaba Guillermo, Métrico. algo más métrico, men, o sea, lo Sí, mejoras, las posibilidades son infinitas. son infinitas. Así Ujú. es. Entonces, vemos estas ventajas que la IA trae y que generan bastante impacto en la sociedad. Desafortunadamente, no muchas personas están enterados de lo que la IA conlleva. Ujú. Y eso, fíjate que esa es una de las desventajas que se le podría otorgar a la IA, el hecho de que para entenderlo y para operarlo ocupas cierto conocimiento y cierto entrenamiento en cómo funciona también. Porque no es que vos le vas a decir cualquier cosa y te lo va a hacer. No. Si de verdad quieres un resultado bien hecho, tenés que darle bien las instrucciones. Correcto. Ujú. Entonces, esa es muchas de las cosas que empresas se quejan, porque hay empresas que son cuestionadas y dicen, ¿y ustedes por qué no implementan la inteligencia artificial en sus procesos? Porque si tienen el dinero, ¿verdad? Tienen la disponibilidad. Pero muchos presidentes y muchos directores de empresas, lo que se ha dicho, y está la estadística, que por lo cual no la implementan es porque no saben. No saben cómo utilizarla, no saben cómo se puede implementar también en el proceso que ya lleva la empresa. Entonces, esa es la parte que se podría decir negativa, ¿verdad? De la inteligencia artificial, que tiene muchas aplicaciones. Correcto. Aplicaciones sencillas de la inteligencia artificial que conocemos es, por ejemplo, lo que decía David, usar Siri, usar Alexa, que no es como inteligencia artificial como tal, porque lo único que hacen es reconocer tu voz y ejecutar una instrucción que vos mismo le diste. Ujú. Correcto. Pero ChatGPT ahora, que es muy asombroso, ahora tiene comandos de voz. Y ahora como te habla como cualquier ser humano. Es increíble. Sí, y hasta se ríe, porque, por ejemplo, vos hablas con Siri, le decís, Siri, encendé la lámpara. Ujú. Entonces te responde, ¿verdad? La lámpara ha sido encendida. Entonces es como bien robótica la voz. Ujú. Pero la de ChatGPT sí es como, oh, ya encendí la lámpara, ya está lista. Sí, o sea, Entonces como, es un Jarvis, es lo que hablábamos, el ¿no? siguiente nivel. Sí, correcto. También se utiliza bastante para traducir textos, lenguajes, Sí. reconocimiento de imágenes, ¿verdad? Análisis de datos, que eso es una de las más explotadas. Vos le das un conjunto de datos, te lo interpreta y te da una respuesta. Así es. También para modelar procesos en los cuales vos necesitas, de acuerdo a los datos que vos tenés, un modelo predictivo. O sea, saber cómo va a ser el resultado de algo sin que haya pasado. Sí. Y también la seguridad cibernética, ¿no? A veces la inteligencia artificial analiza de forma autónoma redes en busca de ataques y amenazas. O sea, que es la que es capaz de hacer esas cosas. Entonces, vemos que es muy importante la inteligencia artificial hoy en día y que sus aplicaciones son infinitas, ¿no? Sí, correcto, como decís vos, o sea, tenés este instrumento, sus aplicaciones y sus beneficios son infinitos, pero tiene ese nivel de complejidad a él, ¿verdad? Para Sí. hacerlo de la forma que uno quiere. Por eso mucha gente no la usa. Sí. Sí, Por ejemplo, ChatGPT sí es muy conocido, pero mucha gente no la usa por lo mismo, porque dicen, es que no sé qué le digo. Sí, no. y tiene Sí, porque, una- porque usar ChatGPT solo para que le digas, hola, ¿qué día es hoy? ¿Cómo Sí. está el clima? No, por amor. No, y tiene pero un potencial bárbaro. podrías usar otro programa de inteligencia artificial que te haga la redacción para usarlo en ese programa. Ah, claro, pero ahí es donde caemos también. Y aquí, vaya, hablemos. ¿Cuántas plataformas de inteligencia artificial conocemos? 2. ChatGPT, ¿cuál? Gemini. Bueno, sí. Sí, ¿verdad? Sí, qué respuesta más basura. No, mentira, sí. Ajá. No, bueno, yo diría que sí, pero es que así como inteligencia artificial a ese nivel, yo solo diría ChatGPT y pues que no la he usado, pero sí he escuchado el revuelo, que es la de DeepSeek, que es la que hicieron los chinos. Los chinos. Ah, ajá, sí, Dicen que es correcto. muy buena también. Sí, sí, sí. Exacto. Sí. Pero vemos, Esa la he escuchado también. que, por ejemplo, los tres aquí. Bueno, David vive debajo de una roca, ¿verdad? Pero no, mentira. Los tres aquí somos personas que pasamos, por decirlo así, activos en la sociedad, en conocimiento, en noticias y todo en la actualidad. Ujú. Pero vemos que aún así, nuestro conocimiento en las tecnologías de inteligencia artificial son bien limitadas. Así es. No es como que conocemos todo un portafolio
de plataformas, de software que nos ayude a hacer tal cosa, ¿verdad? Entonces, vemos que ese es uno de los mayores obstáculos que tiene. En realidad, el conocimiento en explotarla como tal es bien limitado. No, y por eso fíjate que no, al final del día no están tan mal esos anuncios que salen en YouTube, de que en realidad sí ocupas aprender a usar Sí. estas nuevas Sí, herramientas. pues sí, porque no es tan fácil. En Sí. realidad. Sí, porque así como en su momento nuestros padres se les incentivaba a aprender a usar la computadora, Sí. ahora probablemente en nuestra era sería aprender a usar inteligencia artificial. Sí, aprender cómo interactuar con ella. Cómo interactuar con ella para no quedarnos atrás. Así es. Porque, por ejemplo, niños como mi sobrino de 9 años, sí, ya te puede, sí, ya usar un iPad, un teléfono es como nada para él. Y pues, yo o que sea. hasta hace poco aprendí que podías mandar mensajes de voz en WhatsApp. Ay, no. ¿Cómo es? Como las imágenes que las mandas por un rato y después Ajá, sí. en serio. Ay, no. No, David. No, Ya, no. dice David, yo hasta hace poco entendí que Perdón. se le podía tomar captura a la pantalla. Con los dos. Ay, Sí. no. No, entonces, y vemos que esto también incentiva a muchas empresas a desarrollar su propia inteligencia artificial. Por ejemplo, lo que decía David, Gemini, que es la parte de Google, que Google la saca porque ChatGPT Sí, lo estaba barriendo. lo estaba barriendo, ¿correcto? Porque la gente dejó de usar Google por comenzar a usar ChatGPT, ¿no? Así es. Entonces sale la de Gemini. En este caso, Microsoft tiene la de Copilot, ¿verdad? Sí. Apple hace poco sacó la de Apple Intelligence, que AI también, ¿verdad? Apple Intelligence. Entonces, pero son bien limitadas. Fíjate que yo soy usuario de iPhone y la verdad que lo de Apple Intelligence, te soy honesto, no sirve para nada. Ujú. O sea, Apple saca el Apple Intelligence como una ayuda, Ujú. ¿verdad? Pero lo único que puedes hacer es que sí, te ayuda a corregir texto, que ya hay aplicaciones que te hacían eso, ¿verdad? A crear emojis, que yo no sé cuál es el afán de Apple con los emojis, porque ¿cuántos emojis usas vos en tu día a día? Poco, bien. Sí. Yo te puedo responder eso. Yo solo utilizo 2. Ujú. Uno que es un check, que es Ajá. el que le mando a mis empleados a veces que me preguntan algo, entonces yo check. Ajá. Y Thumbs up. el de thumbs up, sí. Ahí está. El de Sí. dedito arriba. Y a veces, cuando me sale lo cariñoso, que a mi novia le mando un corazón. Un corazoncito. Un corazoncito. Ah, No, ok. mentira, no, yo soy cariñoso, sí, a veces sí. A veces. No mandas la berenjena. No, la- ¿Ah? Jorge. no. Jorge. No, ¿qué? Ey. ¿Qué pasó? Escucha, es para menores de 18. No, sí, entonces Apple tiene esta ambición con los emojis, entonces, o sea, desarrollar una tecnología que vos me digas, es inteligencia artificial, que Sí, no. la idea de Apple es que vos le puedes dar una directriz, una instrucción y te va a crear un emoji, pero Sí, ¿para no. qué? Pues, o Eso sea, es solo para no quedarse atrás. sí, Para decir que exactamente. sacaron algo. Exactamente, para no quedarse atrás. Sí. Entonces vemos esta como competencia que se desarrolla, pero vemos que esa es la parte de las críticas, ¿no? Que podemos sacar para la inteligencia artificial. La parte de que cómo estas tecnologías se reciben mucha crítica también y reciben muchas como riesgos en cuanto a ejecutar la inteligencia artificial. Bueno, sí, todas esas críticas nacen de esos riesgos que la gente pues ya está viendo y a los que están proyectando, ¿verdad? Uno de ellos es sesgos y discriminación algorítmica. Recordad que ahorita inteligencia artificial agarra información ya existente, que pueden tener un sesgo, Ujú. ya sea de político, religioso. Entonces, al darte una respuesta, te puede dar una respuesta muy, y me disculpan ahí al Spanglish, pero muy biased, pues. Sí, Que sesgada. ajá, sesgada, Muy que no sesgada. necesariamente es la que buscas. Pues. Miguel de Cervantes se Ah. revuelca en la tumba ahorita. Mis papás pagaron 12 años. Sí, para nada. ¿Qué comentario más? Entonces, Más white Duran. Sí. Ah, Ajá. después está la violación de privacidad, ¿verdad? sí. O sea, ese acceso tan amplio que tiene estas plataformas a información te cuestiona qué tanto tienen Ujú.
ese acceso, ¿verdad? Sí. De información personal, va en Facebook, en todas estas redes sociales. Ese es otro riesgo. Después está un importante que Guillermo ya había mencionado. Beneficio que está brindando la inteligencia artificial es automatizar todo y hacerlo más eficaz. Sí. Pero cuando eso viene o eso nace o se implementa, estás haciendo algo como un desplazamiento laboral. Quitas chamba, decimos. Sí. Ya no necesitas a gente para hacer Ujú. ciertas cosas. Entonces, quitas chamba, la gente se queda sin trabajo, Sin trabajo. básicamente, ¿no? Y la seguridad. La Ujú. seguridad va con lo mismo con lo que mencioné antes, de que tiene acceso a todo un espacio virtual en este mundo que no sabes qué tanto estás protegido vos en realidad. Y fíjate que esa crítica la recibió Apple bien fuerte cuando ellos comienzan a promover a promocionar lo de Apple Intelligence. Ujú. Viene Apple, y vos sabes que Apple se caracteriza por hacer estas grandes presentaciones, ¿verdad? De sus productos. Entonces vienen y dicen, Apple Intelligence, no sé qué, va a hacer esto y lo otro, va. Y dicen, Siri, ahora tenemos un nuevo Siri en el cual vos le vas a poder hacer preguntas y le podés dar instrucciones a Siri y te las va a ejecutar en tu iPhone. Entonces es como, wow, ¿verdad? Está bien. Porque Apple se caracteriza mucho por ser bien seguro. No sé si ustedes lo han notado y por eso mucha gente, porque la seguridad del iPhone es muy buena, ¿no? Ujú. Seguridad en cuanto a tus datos y a tu información. Pero en la misma presentación viene Apple y dice, ahora, si vos querés que Siri haga una tarea como más compleja, entonces nos hemos aliado con ChatGPT para que esa tarea se la transfiera a ChatGPT y la ejecute. Entonces la gente fue como, wow. Ok, yo le doy mis permisos a Apple para conocer mi información. Pero ya si me estás diciendo que lo que yo pregunto lo vas a transferir a otra, no, entonces Plataforma. ya no. Ujú. Y la gente tuvo mucha queja de eso y mucha gente estuvo como renuente a eso. Porque era como, sí, yo le doy mis permisos a Apple, pero no para que Apple se los enseñe a ChatGPT, porque ChatGPT es muy bueno y todo, pero sí tiene ese riesgo que vos acabas de destacar. La seguridad de mucha gente está como renuente a Se eso. están aliando ya. Sí, no, Sí. correcto, porque una vez que esas empresas saben de tu información, desafortunadamente la malutilizan. Fue el caso de Mark Zuckerberg con Facebook, ¿no? Así es. Que recibió una gran demanda porque en su momento Facebook comenzó a vender la información de los clientes, Sí. de los usuarios, perdón. Sí. Y eso pues no a nadie le gusta, porque vos tenés que aceptarlo, ¿no? Entonces vemos cómo también, y lo que hablamos de las demandas y todo, cómo la inteligencia artificial recae en un marco legal para funcionar Ujú. y cómo los gobiernos deben de ejecutar normas y leyes. Regulaciones, sí. Ajá, exactamente, para que la inteligencia artificial funcione de buena manera. Sí, es muy importante porque estamos ante un fenómeno nunca antes visto, pues sin precedentes, que, ¿cómo puedo decir? Presenta un escenario que pueden haber gente que salga lastimada, ¿no? Y entonces ocupa, por ende, una regulación adecuada. Ahora, el problema que existe para regular esta nueva tendencia de la inteligencia artificial es que, número uno, es un entorno que está cambiando constantemente. Y hasta podría decir yo que va a cambiar exponencialmente. O sea, yo creo que eso complica mucho su regulación porque la inteligencia artificial, así como la tenemos hoy, mañana Es diferente. es diferente, ¿me entiendes? No Entonces, es algo que ya está. En piedra. Ajá. en piedra. Entonces, una ley que vos querás promulgar hoy, rápidamente se te puede volver obsoleta o ya no práctica para regular esa materia. Sí, por la redacción, ¿verdad? Exacto, por la redacción, porque la ley es así es, ¿no? Entonces, es muy difícil para una ley, digamos, regular algo tan no estático Claro. como la IA. Sí, porque pueden haber diferentes interpretaciones, ¿verdad? Exacto, o sea, sí. Los o sea, abogados llevan una clase que se llama interpretación. no, sí, claro, o sea, es que vos, la ley tiene su literalidad y también su interpretación, pero con este tipo de cosas, así como están de cambiantes, pues genera una complicación, digámoslo, ¿no? Porque te puede llevar que, por ejemplo, vos regulas, digamos, algún modelo
alguna acción que está ahorita llevando a cabo la IA y pues mañana cambian el modelo la IA y ya hay como un vacío legal, pues Sí. porque... Ya no me aplica. Sí, lo nuevo es diferente, ¿no? Correcto, sí. Entonces, esa es una consideración. Y otra consideración también es de que, en especial para los países que quieren ser líderes de la IA, no queremos regular mucho de manera que asfixies el avance de esta tecnología. Porque al mismo tiempo querés estar en la vanguardia, ¿no? Querés que estas compañías florezcan. Por ejemplo, yo creo que en Estados Unidos Donald Trump no va a querer detener el avance que tiene OpenAI. En especial Correcto. cuando le querés hacer la competencia a los chinos. A los chinos. Con Y DeepSeek, que ya te demostraron los chinos que son capaces. que son capaces y Sí. que aquellos pues no van a regular tanto. O sea, Porque en solo ese momento que DeepSeek publicó, como que salió, ¿verdad? Estaba público, fue cuando sucedió la caída en las acciones de Nvidia. Así es. Porque Nvidia es esta empresa que crea tarjetas, procesadores, ¿verdad? Y tarjetas gráficas con las cuales las computadoras, como la computadora que tiene David ahí, como el iPad que tengo yo aquí, necesitan para funcionar. Ujú. Entonces, Nvidia era una de las máximas empresas que se caracterizaba por producir estos equipos, estos componentes, que son muy utilizados en la inteligencia artificial por lo que ya explicamos, ¿verdad? De la necesidad que tiene la inteligencia artificial de estos servidores y de estos componentes potentes para funcionar. Entonces, con solo lo que DeepSeek vino y se hizo público, mucha gente lo comenzó a utilizar, la caída en la acción de Nvidia fue estrepitosa. Fue grande, sí, porque ya es una competencia, digamos. Sí, exactamente. Entonces, lo que vos decías, dudamos de que Trump venga y diga, no, ya no vamos a utilizar eso. Sí. Ujú. Sintió envidia. Sí, ajá, la envidia. No, Nada, David. No. El chiste no va a pegar, pero No lo pega. tuve que soltar. Ok. sí. No, entonces, sí, ese es un problema, pues, para que tienen los gobiernos para querer regular esta nueva tecnología. Como digo, lo cambiante que es y que no querés asfixiar la innovación, pero sí hay muchas cosas que se ocupan regular y David, siento yo que lo mencionó muy bien, problemas de privacidad, Sí. porque estos motores de inteligencia artificial ocupan grandes bases de datos y muchas veces acceden a nuestra información para poder mejorar sus modelos, pues sus interpretaciones y las acciones que llevan a cabo. Y también otro problema que, ¿cómo te puedo decir? Que tienen esto de la IA es cómo vamos a deducir la responsabilidad, ¿no? Si se llega a mal utilizar, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, por ejemplo, yo creo que hay un gran problema en qué vamos a hacer con todo esto de los deepfakes o con las información falsa, con las noticias Los falsas. fake news, ¿eh? Las fake news y también, pues, inclusive ciberataques. Como vos estabas diciendo, David, que es una arma muy poderosa que puede causar un impacto en la sociedad. No, y sin esas regulaciones viene la última crítica, que es la que se ha popularizado y de la que ya hablamos en las películas, ¿verdad? Ujú. Llevarlo a llegar a este alcance donde nosotros ya no los controlamos, pues. Exacto. Ya ellos se vuelven autónomos, la inteligencia artificial se vuelve autónoma y ya está fuera de nuestro control. Sí. ¿No? Y entonces, sí, o sea, se ocupa regular de cierta manera para proteger al usuario, ¿no? Proteger que se hagan prácticas correctas. Y también ocupa haber mucha transparencia por parte de las compañías como OpenAI y todas estas que están haciendo estas tecnologías en ser bien honestos cómo están haciendo sus modelos. Obviamente, me imagino que hay secretos empresariales, pero ocupan la mayor posibilidad que ellos puedan. ¿Y ser bien quiénes lo están honestos. usando? Quienes lo están usando, Sí, qué porque hacen con la información. yo había visto que algo que también se tenía como crítica era de que si esto se utilizaba y yo ya había mencionado el tema moral, ¿va? Pero en áreas como temas legales o de salud, Ujú. donde le dejas la decisión Sí. a una respuesta de inteligencia artificial que no te va a dar, como lo mencionamos, ¿va? Esa empatía humana. Exacto. Y no, y pues
esta regulación siento yo que es importante más que nada en cuestión de privacidad. Sí, siento yo que Sí. es como ahorita inmediatamente digamos, el problema más claro que hay. Pero inclusive en un futuro, de verdad llegar a volverse consciente, digamos, este tipo de tecnología, inclusive llegan a haber consideraciones éticas. O sea, digamos, si de verdad llegáramos a pensar de que esta tecnología piensa, ¿qué aplica ahí? Sí, Un poco interesante qué regulaciones van a haber en ese momento, pero eso está en el futuro, pues. sí, correcto. Pero inmediatamente, pues siento yo que los gobiernos ocupan hacer eso a nivel local. Bueno, imagínate, obviamente los países que lo están desarrollando están trabajando en eso ahorita. Países como el nuestro, como Honduras, obviamente todavía no estamos listos Preparados. para regular esto. Pero tiene que pasar algo y yo creo que a nivel internacional sí tienen que haber más convenciones o tratados que dicten cómo se va a llevar a cabo esta competencia de la IA, porque yo pronostico y me da como una corazonada de que este avance de la IA es casi como lo nuclear que vimos en la Guerra Fría, Ujú. que es como, ahora vamos a ver una competencia de quién tiene la mejor IA, Claro. porque eso sí va a darle al poseedor de esta tecnología un gran poder, siento Y yo. por eso Trump comienza su administración promoviendo esto, ¿no? Así que es Y un diciendo, le enfoque. vamos a invertir buen billete a esta tecnología para que no nos quedemos atrás. Así es. Y era como en su momento la guerra con la Unión Soviética de quién llegaba primero a la Luna, A ¿no? la luna. Entonces ahora es quién desarrolla o quién llega primero a la superinteligencia artificial. Súper inteligencia artificial. Entonces vemos, y lo que vos decías, Jorge, las regulaciones son muy importantes porque el futuro de la inteligencia artificial es bien prometedor. Sí. Y es un futuro que se proyecta que para el año 2030 sea un negocio o una industria de 826,000 millones de dólares. O sea, para el 2030. Sí, hay Estamos mucho hablando, dinero. solo son 5 años, ¿verdad? Sí. Y es mucho dinero que actualmente anda alrededor de los 200,000 millones de dólares. Ujú. Entonces vemos un crecimiento súper grande. Así es. Sí, entonces el que controle esto va a controlar Sí. el mundo y las economías. Sí, Y el mundo se rige bajo la economía, ¿no? Entonces, correcto. el Sí. que sea capaz de controlar la economía, que es lo que Trump, que hablamos en el primer episodio, que si no lo han escuchado, ¿verdad? Vayan. A ver. Vayan a Pero, escucharlo. sí, entonces lo que hablamos de que como Trump está en competencia con China, pero es por eso mismo, por el control económico. Sí. Y que la IA es parte importante de eso. Es que va a aplicar a todo, economía y ciberseguridad. Exactamente. Siento yo que la IA te va a proteger de todos estos ciberataques que hemos visto también. Pero Sí. también va a ser la misma La arma. herramienta para atacar, claro. Sí. Sí, exactamente. Entonces vemos que en realidad, y lo que decíamos en el primer episodio de Trump, que países como el nuestro, pues nos quedamos, Ah, es como, ¿qué podemos aportar? ¿Qué vela tenemos en Sí, este ¿qué vela pastel? tenemos en ese entierro? Dependemos de lo que otros países hagan, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, no sabemos, tal vez creamos nosotros un programa Ah, más avanzado. En pocas palabras, AI. Man, Mm, y nos fuimos, viejo. Sí, hombre, ya te no tendríamos que imaginas. hacer este podcast. Ya no te... Claro. Ya van a haber poquitos episodios de nosotros. No. Entonces, pues esa es la cuestión con la inteligencia artificial. La verdad que sabemos que es algo bien complejo Sí. de entender y de procesar, porque es algo bien nuevo, es lo que hablábamos. Es algo bien reciente que aún en nuestra investigación encontramos estas como limitantes también porque no hay mucha información de ello. Y yo creo que es mi hipótesis, ¿verdad? Que no hay tanta información de la inteligencia artificial como tal, porque no mucha gente lo entiende tampoco. Sí, Sí. Sí, es que es bien difícil de comprender. sí. Es bien difícil. Nosotros tratamos de digerirlo y conversarlo de una forma bien superficial, pero si nos vamos a lo profundo, aquí estaríamos hablando No, 16 sí. horas. Y casualmente con eso, esa fue la frase con la que empecé, de que su definición ha variado tanto porque han habido tantas cosas nuevas Sí, que exacto. han implementado, han quitado, entonces hay detalles dentro de la definición que van a ir cambiando y están cambiando. Así es. Sí, entonces vemos que ojalá, ¿verdad?, las regulaciones lleguen
porque todos nos vemos expuestos. Sí. Porque hoy en día todos usamos redes sociales, todos investigamos en la web, todos vamos a... Con el simple hecho de utilizar tu tarjeta de crédito ya hay información tuya ahí, ¿verdad? Y vos no sabes quién es el que la está utilizando. Entonces, sí esperamos que haya regulaciones para este tipo de situaciones, porque si no, hay un grave riesgo, ¿verdad? Hay un grave riesgo de que se distorsione y pues no queremos eso, ¿verdad? Sí. Entonces, como siempre, la pregunta, la fija, en pocas palabras, ¿cómo resumirías vos la inteligencia artificial en la actualidad? Empezar con Con Mister. Jorge. Con Es lo que Esteban. te digo, mira, es En lo lo que te que- digo. Llegó tarde y todavía quiere que no. O sea, ¿Sabes qué voy a Mucha hacer? prebenda. ajá. Le voy a preguntar a inteligencia artificial. Ah, ok, ¿Qué está bien, pienso de está bien. vos? Que me No, dé la me parece, respuesta. está muy bien. No, mira, en pocas palabras, la inteligencia artificial es el futuro. Futuro. Es el futuro, es que es lo que viene. Yo sé que así es. O sea, ¿vos considerás que el no subirse al barco de la inteligencia artificial te quedas parado? Sí, yo creo que es o te subís o te quedas, pero atrás. Pero mal, muy atrás. Feo, pero feo, Ajá. sí. Y por eso es que yo, como ya he dicho antes en la conversación, siento yo que la IA está para quedarse Sí. y que ahora el siguiente paso, por lo menos como yo como profesional, bueno, y todos, los estudiantes, todos, es aprendamos a usar la inteligencia artificial para potenciarnos. Correcto. Hay que ser responsables. Hay muchas cosas que yo critico, como que me preocupan los estudiantes Sí. que lo estén mal utilizando, pero si la sabemos usar bien, nos va a potenciar. Y entiendo tu punto. Utilicémosla para potenciarnos, no para idiotizarnos. No idiotizarnos, Correcto. claro que Sí, no. eso es muy importante, ¿no? Eh, Yo... ¿Querés que hable yo o la voz? es que ya Ya Ah, le ya pregunté. respondió. tengo la Ah, respuesta. ok, ajá. No está tan corta, pero Ajá. Un párrafo. es una herramienta poderosa en rápido avance. No, pero espérate, decí que le preguntaste. Perdón. Le pregunté en pocas palabras cómo describiría inteligencia artificial Ok. ¿Qué pregunta más basura? en la actualidad. Ah, ok. En la actualidad. Ujú. Entonces, que es una herramienta poderosa en rápido avance, capaz de aprender datos para automatizar tareas complejas No. y generar soluciones, pero aún dependiente de la información proporcionada y lejos de inteligencia general humana. Ok, siento que le falta. Como que... Sí, vale más que le dijo en pocas palabras. Sí. ¿Qué tal que le hubiera dicho? Sí. Lo raro es que aquí también me dice que Lionel Messi es el mejor jugador de la historia. Ah. pero No, ahí no. Se no. equivocó. No sé. Sí, no, yo creo. Apenas Ese es el eso. problema de la inteligencia artificial. es mira. criterio No capaces personal, de creo yo, pensar. de la inteligencia. No piensan. No, sí. La verdad que en pocas palabras yo definiría la inteligencia artificial que es la próxima revolución industrial, por decirlo así. La has pegado en el clavo. Sí. Sí, la Revolución tecnológica. Sí, o sea, yo haciendo como similitud Sí, en sí. aquel tiempo lo que era la revolución industrial, hoy en día será la revolución de inteligencia artificial. Así es el siguiente. Sí, entonces que ojalá que no lo tocamos, ¿verdad? Y no lo hablamos en el tema, pero sí a mencionarlo así súper rápido, que actualmente la inteligencia artificial que tenemos no es el tope que se pretende llegar. A lo que se llama es el AGI, que es la inteligencia artificial Como general, Ujú. que es esta idea de que el software o esta máquina va a ser capaz de sentir, de pensar por sí sola y de actuar por sí sola. Sí. Y hacer Y no varias hemos tareas. llegado a ese punto. No. Pero ese es el norte, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a eso es como, ok, Sí. vamos a ver qué tal. Es considerar el santo grial. Sí, Lo sí, que sí. uno quiere. Y la verdad que si vos te pones a ver, no estamos lejos de eso. O sea, que sí. O sea, No. a la respuesta a la que le di a Jorge, de que cuando estábamos pequeños, cómo lo mirábamos y que yo pensaba que no lo iba a ver, ahora sí pienso que lo voy a ver. Sí. No, ¿y sabes por qué es divertido? Porque están utilizando inteligencia artificial para llegar a ese punto también, me Sí, imagino. claro. Correcto. Es una misma Sí, herramienta no, de su no. propio avance. Es que ese es el poder del machine learning. Correcto. Es que imagínate, la máquina es capaz de ella misma codificarse, Y programarse, entrenarse. y entrenarse. Y comprender y todo. O Y sea, eso. Yo acompañado de tu opinión, yo sí creo que lo veremos en nuestra vida. Sí, correcto. Correcto, porque Sí. la diferencia es que nosotros como seres humanos somos capaces de hacer muchas cosas. Ujú. Y actualmente no tenemos eso. Porque la máquina hace lo que se le indica, ¿no? Sí.
O sea, por ejemplo, cuando los estudios Ghibli hacía porque se le indicaba eso. Sí. Pero nosotros los humanos, si yo a David le digo, David, hacete un muro de concreto, tal vez ahorita David no tenga las capacidades, pero lo puede hacer, pues. O sea, sea como sea, lo va a hacer, porque puede. Y porque somos capaces de entender eso. Pero entonces, esa es la idea a la que se quiere llegar. Que una máquina sea capaz de cualquier situación, cualquier cosa que le des, lo va a hacer. Uy, sí. Entonces, eso da miedo, pero pues bueno, estamos pendientes y de lo que desde lo que evoluciona la inteligencia artificial. Y pues ni modo. Así Sí. va a ser. Y la verdad que esperamos sea para beneficio de todos. Sí, no, aquí podemos estar hablando de, honestamente, podríamos estar hablando de que podría, digamos, curar el cáncer, que sabemos, Sí, cosas no, así. sí, Entonces, sí. hay cosas muy positivas. Sí. No todo es malo. No, correcto, no todo es malo y esperemos que se llegue a eso, pues que se utilice para las cosas que de verdad importan, porque yo le puedo decir a Apple, a mí hacer emojis no me importa, me interesaría curar el cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa parte, entonces, bueno, ya a ratos hemos concluido, pero vos seguís hablando, David, ya por favor, deja de hablar. Entonces, no, entonces les agradecemos mucho por haber estado en esta conversación con nosotros. Estamos muy felices de nuestro tercer episodio. Esperamos lo hayan disfrutado. ¿Lo disfrutaste, David? Bastante. ¿Vos lo disfrutaste? Muy bonito. Yo lo disfruté mucho también. Entonces, les agradecemos y recuerde nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, TikTok, Hasta ahí. TikTok. Y YouTube. Y YouTube. Ah, Sí, YouTube. YouTube. Sí, sí. ¿Y dónde nos pueden escuchar? Estamos casi en todas las plataformas más importantes para escuchar podcasts: Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio y Amazon Music. Eso. Excelente. Eso. Pa, pa, pa. Entonces, esperamos vernos el próximo martes y gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Bien, vemos. Bye. Vemos.